boques y boques que han cogido fuego por las altas temperaturas del calor. Quiero transmitir algo que yo oí de un profesional, un médico. No es aconsejable cuando las altas temperaturas, vamos a hablar de calor, está a los niveles que está, comer pesado. Claro. No es recomendable. Ese médico decía, así como usted viste ligero por el calor, coma también ligero. Dice que es los infartos en época de calor como ahora se acrecientan, Juan Bonilla. ¿Tú estás oyendo eso, Juan Bonilla? Así es que... Se acrecientan. Calma. Sí. Los únicos que están contentos son los colmadones que venden cerveza. Porque como el dominicano para todo... Horas y horas se sienta la gente. No, que cogen aquí hay una excusa para beber. La gente se lo inventa. Entonces cuando hay calor, qué calor, una cervezuana. En Europa esos calores están acompañados de incendios de grandes extensiones. En España es terrible, aunque Jean Suriel publicó esta fotografía. Cierran aeropuerto en Inglaterra por ola de calor. Se derrite la pista. Porque esas pistas son de un material. Y en Inglaterra, en España, en esos países, en Italia. Con la calor, el asfalto, usted lo puede ver en algunas carreteras, que la intensidad del calor hace que el asfalto pierda su consistencia. Y entonces, el asfalto, si es una pista de aterrizaje de asfalto, con esa temperatura, se hunde porque no es lo mismo ir corriendo en un camión, un tráiler o una jipeta, una camioneta, que cuando un avión hace esto. Claro, para el aterrizaje. Cuando el peso de un avión le da esa pista. No es peso porque trae gente y carga, no. Es por la velocidad que viene y el impacto de la goma. Entonces, esa es una situación. Bueno, una medida altamente saludable anunciada por el presidente Luis Abinader, muy buena, muy positiva. El anuncio de un bono de 1.500 pesos a 1 millón de familias. La medida también de corte político que puede ayudar con lo que Marcos Martínez plantea aquí y que no cae bien, que las encuestas en muchas provincias no dan. Y entonces, una medida de esa naturaleza, una medida populista también, tiene esa descarga de populismo, a pesar de que es correcta, efectiva, para enfrentar la situación que tenemos en este momento. Una solidaridad, un apoyo a 1 millón de familias, eso es verdaderamente significativo en medio de la situación actual. Así es que hay que felicitar al presidente Luis Abinader en ese aspecto. Ahora, 1 millón de familias a 1.500 pesos, ¿cuántos hace mensualmente? No, porque un momentito, que ahí hay asuntos que yo quiero que usted me lo aclare, porque periodista es usted. Los titulares dicen un único bono. No es fijo eso. Un único bono. Dice el periódico Listín Diario y lo demás. Un único bono. Entonces yo entiendo un único bono que te lo van a dar, pero no es fijo. Y entonces es una medida altamente social. Usted puede decir que tiene un contenido político, electoralista si usted quiere. Usted puede decir que esa es una medida reeleccionista, si usted quiere. Y muchísimas cosas más usted puede decirla para tratar de quitarle el impacto que tiene. Pero al final es una medida de corte social en medio de una crisis. Y entonces hay que finalmente es buena.
No es que es excelente, y como dijo Juan Bonilla, no. Al final es buena, porque es de corte. Ahora, esa medida revela ciertas cosas que yo no quiero dejar pasar por alto. Por aquí no habían pobres. Los gobiernos del PLD habían sacado a todo el mundo de la pobreza. Y resulta que es 1 millón de pobreza extrema. Pobreza extrema. 1 millón de familias en pobreza extrema en pleno 2022. Entonces, Juan Bonilla, si el promedio de familia en este país está constituido por 5 miembros y hay 1 millón de familias en pobreza extrema, estamos hablando de 5 millones entonces, en pobreza extrema. ¿Cuánto que estamos hablando? Porque familia. Entonces, la medida es muy buena, muy saludable, muy oportuna, pero es reveladora también de que en el 2022 en este país hay 1 millón de familias en pobreza extrema. Entonces hay que hurgar qué significa pobreza extrema. Pobreza extrema quiere decir que hay carencia de los servicios básicos como agua, energía. Pobreza extrema quiere decir que viven en viviendas no aptas. Pobreza extrema quiere decir que no tienen cloaca. Pobreza extrema quiere decir que apenas comen una vez al día y que no tienen para lo básico, para la medicina, para el vestido y para la alimentación. Detrás de esa medida muy positiva del presidente, que yo me regocijo, hay una serie de interrogantes que los políticos de este país, los que han gobernado y los que pretenden gobernar, deben preguntarse, señores, si en el 2022, en esta media isla, con apenas 10 millones y pico de gente, nosotros tenemos 1 millón de familias en pobreza extrema. Y entonces ese titular, Juan Bonilla, hay que cotejarlo con uno de gobernador del Banco Central, que la economía marcha muy bien, pero no para ese 1 millón de familias en pobreza extrema. Y por último, sobre ese tema, Juan Bonilla, amigos televidentes, yo quiero saber cuál es el canal para entregar ese bono, presidente. Si ese canal es el mismo que se utiliza para entregar los bonos de Navidad, los bonos de las madres, eso no va, yo espero que sea un levantamiento y que sea institucional la entrega de ese bono, porque si es a través de las gobernadoras, a través de los dirigentes políticos, a través de los funcionarios que andan buscando senaduría, diputación y sindicatura, la mitad de esos bonos se van a quedar en los activistas políticos y no van a llegar a la familia de extrema pobreza. Dicho y aclaradas esas cosas, felicito al presidente porque tiene una preocupación por los desposeídos y está en el tema social. El mecanismo que se seleccione para la distribución de este bono, porque se supone que si el presidente habló de 1 millón de familias en extrema pobreza, es porque ya están ubicadas. Claro, claro. Y entonces, porque el programa Supírate, a mí no me gusta cómo se ha estado manejando. Muchas deficiencias, muchas denuncias de que se falsifica a cada momento, personas presas en diferentes provincias. Entonces hay que esperar para ver cuál es el mecanismo que se va a utilizar. Como es tantos millones de pesos, hay que tener mucho cuidado con la rigurosidad y que garantice una gran transparencia para que mañana no haya dificultades con eso. Entonces, también por lo que plantea Marcos Martínez, uno dice, pero
tenemos 10 o 15 años de informes del Banco Central diciendo que esta economía va en crecimiento, ¿qué es lo que hemos logrado finalmente? Pero parece que solo crece un sector y los informes del Banco Central son de ese sector. Entonces, nada más, porque correctamente, como plantea Marcos, son familias, es decir, no es a 1 millón de personas, es a 1 millón de familias, que ha dicho el presidente. E incluso usted puede suponer que una familia tiene 3, no 5, no le ponga tanto. Aunque sabemos que en nuestros barrios, en nuestros campos, las familias, mientras más pobres, más muchachos tienen. Entonces, ojalá que esto funcione de manera efectiva, porque es un buen anuncio, es algo positivo. Y ojalá en el camino no se distorsione esa decisión positiva del presidente Abinader, ¿verdad? Si es que, bueno, hay un comunicado de la distribuidora de electricidad del norte y del norte, firmado por el ingeniero Andrés Corsinio Cueto Rosario, el gerente general de Norte. Me llama poderosamente la atención que en vez de ayer tiene la fecha de hoy, tiene la fecha 19 de julio del 2022. Está dirigida al director general de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el licenciado Carlos Pimentel. Y es una solicitud de Cueto de revisión al proceso de adjudicación de la licitación pública para la adquisición de conductores y materiales eléctricos. Es la primera convocatoria de esa licitación. Es una licitación de 222 millones de pesos que ha originado una serie de cuestionamientos en los medios de comunicación. Luego de la denuncia, Edenorte anunció que la dejaba sin efecto la licitación. Y ahora, creo que de manera correcta, el ingeniero Cueto ha decidido que Contrataciones Públicas investigue todo lo relacionado con esa licitación. Yo creo que sí, es una actitud buena del ingeniero Cueto, pero ha habido un revuelo en las últimas horas con ese tema. Entonces, Juan, pero no es que fue suspendida, porque si la elimina la licitación, no tiene que pedir las contrataciones que la investigue, porque ya está eliminada. Sí, pero no fue contrataciones públicas determinan si hubo irregularidades. ¿Y para qué? Para limpiar la reputación de Cueto. No, es suspendida que está para hacer la investigación, no es eliminada, porque ya hay una empresa adjudicataria que tiene derecho adquirido, entonces no se la pueden quitar. Ahora, si la resultante de la investigación de contrataciones resulta que hubo irregularidad, sí se la pueden quitar y la pueden anular, pero es suspendida que está hasta que se haga la investigación, no eliminada. Pero eso crea un problema grave a Edenorte. Edenorte no tiene contadores, Edenorte no tiene nada, no tiene lámpara, no tiene insumo, no tiene para dar mantenimiento, para trabajar, para cambiar, no la tiene, no tiene, porque es que cuando entró el gobierno hicieron un esfuerzo y repararon y buscaron allí en los almacenes y se descuidaron con el suministro. Y entonces ahora oiga, no hay contadores, no hay lámparas, pero no para poner en sectores nuevos, como fue una comunidad que yo conozco, no para sustituir las que no sirven o las que se han dañado, no hay insumos. Entonces ahora, detener esa licitación atrasa esa situación y mete a Edenorte
en una situación de precariedad prácticamente absoluta. De norte no tiene nada en los almacenes, nada en los almacenes tiene. Yo creo, como dice Juan Bonilla, que es muy correcto de parte del ingeniero Andrés Cueto mandar que Contratación investigue y determinará si ahí hubo falla. No necesariamente él es responsable, porque eso hay un comité, una situación ahí. Pero es saludable que él haya tomado esa iniciativa y que el asunto se aclare. Y por mi parte, ese tema hay que dejarlo en stand-by hasta que Contrataciones rinda un informe, que dicho sea de paso, rindió un informe sobre el asunto de la pintura de Ney Cabrera. Y si usted lee ese informe, pero un comunicado de una vez, felicitando ese informe, celebrando ese informe, y eso es para celebrar. Ese informe es para celebrar. Cuando ahí dice que hubo, que hay, que sí, que se pudo comprobar que hay empresas que tienen vinculación familiar, que hay que registrar los nombres de toda la empresa, fue una sola persona, que hicieron una propuesta conjunta las empresas, que el notario para dar los poderes es el mismo notario, y están celebrando el informe como que no pasó nada, todo bien. Las licitaciones en nuestro país, no ahora, tienen un problema, y es que el que la pierde boicotea, sale huyendo para los medios de comunicación a desacreditar el proceso y a los ganadores. Eso es un dolor de carretero, no ahora. No, sí, eso tiene muchos años. Y dejamos que eso corriera. Y mira el dolor de cabeza que tenemos en este momento. No hay funcionario convocando una licitación que no se asusten algo, porque tú me entiendes. Esta es la mejor oferta. Esta empresa es la que está en mejores condiciones de actuar rápido con lo que yo necesito. Pero entonces tú descalificas 3, 4, 5 empresas que también están participando en la licitación, y aparece una de esas que tiene un amigo periodista, y el escándalo inmediatamente. Esto es un asunto. Oye, correctísimo de Andrés Cueto, claro, lo que hizo. Ahora, en esas redes sociales han hecho papillas. Ese término me lo robé yo hace años de Marcos Martín. Papillas. Le han dado duro porque esa es la situación que está viviendo la sociedad dominicana. Que todo lo cuestiona, todo lo critica. Yo lo dije ayer. Mire, hay artistas, hay empresarios y hay políticos que a veces no están en su mejor momento. Yo lo dije ayer, Cueto no está en su mejor momento. Y todo se le pega, porque hay situaciones en que el ser humano, un ciudadano cualquiera, no pega una, no se consigue una mujer. No importa que de quién se enamore, falla porque no está en su mejor momento. Entonces el amigo Cueto no está en su mejor momento. Cualquier cosita, además tiene un equipo en el propio partido de él que agarra la cosa y son los primeros que lo difunden y le dan. Él tiene que bajar y medio agacharse ahí, a ver si el aguacero pasa. Vámonos con los titulares más destacados, en el día de hoy aquí en Pasando Revista. El Papa alerta sobre el uso de la desinformación. Excelente por parte del Papa. Los titulares más destacados de la prensa nacional en Pasando Revista. El Papa alerta sobre el uso de la desinformación. El Palacio Nacional tiene sus papeles
título de propiedad tiene el terreno del Palacio Nacional. Tiene su título ya. Titulares más destacados. Tarifa eléctrica sube 48% para los usuarios. La orden es atender a las parturientas, aunque sean haitianas ilegales. La economía sigue en buen desempeño, dice el gobernador del Banco Central. En cárceles no hubo bloqueadores de señal. La red Medusa tenía 3 bloqueadores de señales, dice la noticia principal de Diario Libre. Titulares más destacados. Gobierno quitará los escollos para iniciar la atención primaria en salud. Medio ambiente tiene como prioridad recuperar el río Osama. El Estado, República Dominicana, debe invertir en la explotación minera y dejar de ser un ente pasivo. Haití está consumiendo parte del subsidio de los combustibles de la República Dominicana. Sí, porque es que en Haití la gasolina está más cara que la República Dominicana y eso incentiva el contrabando. Es decir, por esas fronteras, tanto en el sur como en la zona norte, por ahí por Dajabón, a los militares para que dejen pasar tanquetas. Exacto, sí, tanqueros, que son más grandes que tanqueros. ¿Tú me entiendes? Tú le das 3, 4 y 5 mil pesos a 3 militares ahí, a las 3, 4 de la madrugada, pasen. Es así, señores, las fronteras son así. Claro. Ahí hay un titular que no debe pasar desapercibido. Mi amigo el doctor Fer Iglesias, que maneja una institución que tiene que ver con la seguridad social, creo que la CISARIL, está diciendo que el gobierno va a quitar los escollos para iniciar la atención primaria en salud. Préstenle atención a eso, que hay un movimiento para privatizar la atención primaria, para privatizar la atención primaria, porque el Servicio Nacional de Salud que dirige el doctor Mario Lama no ha hecho absolutamente nada para el inicio de la atención primaria. Para mí lo que ha hecho es boicotearla, porque ese es un aliado de los empresarios de la salud en este país. Y aquí se ha venido generando al pasito en los últimos 15, quizá un poquito más de años. Antes aquí, hace 20 años, las clínicas eran de los médicos. Las clínicas eran de los médicos, grandes, chiquitas, como Clínica Coromina, de los Coromina. Y usted iba a un pueblo, en Tamboril, la clínica de Mesa, el doctor de Mesa. Y usted iba a todos los pueblos. No, ya los grandes centros de asistencia a la salud son de empresarios que invierten. EJON no es de médicos, EJON es de los grandes empresarios de Santiago. La Unión Médica es de parte de médicos que son empresarios y de empresarios. Entonces, ¿qué quiere ese empresariado? Que la atención primaria se privatice. Entonces me llama la atención, mi amigo Fer Iglesias, que el gobierno va a quitar los escollos para que se inicie la atención primaria. Y el gobierno y el Estado tienen escollo para poner a funcionar él mismo la atención primaria. No me estarán hablando de que quitar los escollos para que entre el capital y privatizar la atención primaria. Bueno, préstenme atención a eso. La verdad es que eso ha sido un obstáculo terrible, señores. Es una batalla de años
y ningún gobierno se ha atrevido, ¿no? Porque un sector poderoso, señores. Es el sector de la medicina privada, eso es un poder extraordinario. Eso ha demostrado que tiene poder y no ha permitido que ningún gobierno inicie una medida que nos va a beneficiar a todos. A todos. Nos va a beneficiar Pero a todos. a quien más, y así se ha podido. a quien más beneficia es el millón de familias de la extrema pobreza, que dice el presidente que tenemos. Es una cosa, cuidadito, compadre, cuidadito. Y eso, que no digo más sobre eso, porque si lo digo, de una vez van a decir que me lo dijo fulano, que me lo dijo Perecer, porque es una información muy sensitiva. Hace meses que están en eso, fraguando un plan para que la atención primaria pase al sector privado, que se privatice. Y hay un médico muy prestigioso de esta ciudad de Santiago, que yo quiero muchísimo, que es mi amigo del alma, casi un científico del Biturí, influyente en este gobierno, que está en eso. Y ahora viene mi amigo Fer Iglesias y floja esa, que van a quitar los escollos. ¿Y cuál escollo para el gobierno poner en funcionamiento la atención primaria? Mi amigo Fer Iglesias me está diciendo a mí que los escollos es para que entre el sector privado y se apodere de la atención primaria. Y la ventaja que tiene ese poderoso sector es que no se ha quedado únicamente en grandes inversiones, Sí. sino que tiene una participación política destacadísima en todos los gobiernos. No, y en este tiene más influencia por el papel que jugó en la crisis de COVID también. Tiene mucha influencia, pero además son los empresarios, dueños de cementeras, los dueños de los blogs, los industriales, son los mismos los que son dueños de eso, y hay que decirlo, han revolucionado la medicina privada y han contribuido al avance científico de la medicina privada. Pero Juan Monilla, hace unos años, no muchos años, para tú darte una quimioterapia, si tú tenías cáncer, tenías que ir a la capital. Sí, claro. A la capital. Ya eso hace años que ya eso no se necesita eso. Que en Santiago hay 2 o 3 centros especializados en esa materia. Bueno, pausa. Pasando revista Luna TV, Canal 53.